Presentamos 24 horas al día. 27 grados en la capital, lo vemos en la gráfica esta jornada de jueves 4 de diciembre. Se esperan 29 grados para esta tarde. Vamos a comenzar este informativo con noticias de índole policial. Lo siguió para dispararle por la espalda y lo terminó baleando en 5 oportunidades. Un homicidio frustrado fue el que ocurrió en el sector de Bellavista, en la comuna de Recoleta, donde un hombre se encuentra en riesgo vital tras ser atacado a balazos. Fabián Collado con esta y otras informaciones policiales de la jornada. Fabián, buenas tardes. Muy buenas tardes, Andrés. Claro, lo siguió varios pasos. Además de eso, estamos hablando de un sujeto que se transportaba en un scooter con mochila de delivery y cuando observa que la víctima ya no tenía a nadie a su alrededor, en una calle que está prácticamente desolada, ahí es cuando le dispara en más de 5 oportunidades. Estamos hablando del barrio Bellavista, el sector de Bombero Núñez, muy cerca de la calle Santa Filomena. El reloj marcaba las 3 de la madrugada y ustedes están observando las cámaras de seguridad. Ciudadano de origen haitiano de 35 años, el cual iba caminando por la vereda cuando observa que sus pasos estaban siendo seguidos por este delincuente, el cual estaba transportando esta mochila que llama la atención, ese color reflectante que inmediatamente se nos viene a la cabeza que pertenece a una de las empresas de delivery y claro, se trata de un sujeto el cual se trasladaba, como les decíamos, en scooter. De un minuto a otro lo deja a un costado y posteriormente se acerca a él y sin diálogo previo percuta los primeros 3 disparos que dejan en el suelo a la víctima y además de eso percuta otros 2 en contra del afectado para luego arrancar del lugar. Incluso en las cámaras de seguridad se apreciaba cómo la víctima trata de pedir auxilio, pero estaba imposibilitado de poder moverse. Por lo anterior, es que fueron los mismos vecinos que se despertaron ante la cantidad de balazos. Estamos hablando de 5 que fueron percibidos por las personas que residían a esa hora de la madrugada en el sector de Bombero Núñez, los cuales inmediatamente llamaron a carabineros, los cuales se presentaron en el lugar y que solicitaron la ambulancia que trasladara a la víctima hasta el Hospital San José, víctima que se encontraba en pésimo estado de salud, sobre todo con una lesión gravísima, un balazo en el rostro, la cual mantenía al ciudadano haitiano en riesgo vital. Todos los esfuerzos médicos estaban puestos con la intención de salvarle la vida al ciudadano haitiano de 35 años. Por lo mismo es que ahí es donde estaba centrado, obviamente, la importancia de este asunto. Luego de algunas horas, lo que se ha podido informar a los medios de comunicación es que su estado de salud ha sido favorable, ha salido del riesgo vital, pero sus lesiones obviamente son de gravedad. Por lo mismo es que las próximas horas van a ser claves con el fin de que no tenga mayores consecuencias pese a este hecho de violencia que quedó registrado en las imágenes de televigilancia y que ustedes están revisando, más de 5 disparos en diversas partes del cuerpo. La Fiscalía fue notificada de este hecho de violencia, donde el equipo contra el crimen organizado y homicidios, al igual que la Brigada de Homicidios Centro Norte, fueron encomendados para poder realizar la investigación. Dentro de los primeros antecedentes que se buscaba confirmar o descartar si es que se podía tratar de un robo con homicidio o no. Al menos el persecutor que se encontraba en el lugar, la teoría del posible asalto está prácticamente descartada. ¿Por qué? Porque el ciudadano haitiano habría estado con todas sus pertenencias de valor, con sus documentos. Entonces, por eso es que sería una de las tesis que cobra menos fuerza. De todas maneras, acá hay 2 teorías que cobran más relevancia. Una, que hayan enviado, que le hayan pagado a este sujeto, supuesto delivery, al menos la mochila se aprecia como tal, para poder quitarle la vida al ciudadano haitiano.
o que derechamente haya tenido rencillas anteriores con este sujeto que está siendo ampliamente buscado por parte de la Policía de Investigaciones, tanto en el sector norte de la región metropolitana como por sus alrededores. Por eso es que va a ser clave esta cámara de seguridad que ustedes estaban revisando, también de la Municipalidad de Recoleta, como de los alrededores del barrio Bellavista, con el fin de poder individualizar a quien estaba con la mochila de delivery que percutó estos 5 disparos que mantienen con lesiones de gravedad a la víctima. Quiero que pasemos a revisar más antecedentes, más detalles respecto a la investigación que proporcionó tanto la PDI como el fiscal a cargo de la investigación. Se efectuaron alrededor de 5 disparos conforme a las imágenes de las cámaras de grabación y serían alrededor de 5 evidencias balísticas. Podría haber ahí una circunstancia de, al no haber un móvil de sustracción de especies, siguiendo a la víctima, abordándola prácticamente por sorpresa y por la espalda, claramente había una intención de darle muerte. Entonces, tal como ustedes escuchaban las declaraciones del persecutor, habría seguido a la víctima por varias cuadras. Por eso es que este mapeo que realiza la Policía de Investigaciones y la Fiscalía, o sea, revisar cámaras de seguridad de las cuadras antes, los minutos antes, las horas antes de que llegara la víctima hasta el punto en cuestión, o sea, Bombero Núñez, a pocos pasos de Santa Filomena, son claves para poder ver la dinámica de los hechos, o cómo ocurrieron los instantes antes a que fuera acribillado el ciudadano haitiano y además los minutos posteriores, obviamente, para poder ver hacia dónde arrancó, quién podría ser imputado por estos violentos hechos. Ese es un punto relevante para poder encontrarlo y en paralelo ver cuál fue el motivo. Si es que se está descartando la teoría del robo, entonces, ¿rencillas anteriores entre ambos o fue enviado para quitarle la vida? Esa es una de las interrogantes entonces que tiene que buscar dilucidar y además llama la atención con esta mochila de delivery y circulando en un scooter, porque es poco común ver a sujetos con esas características estar circulando. Es más bien común verlo en motocicletas y eso es lo que llama la atención y que está siendo sometido a investigación. Vamos a revisar otros hechos de la jornada, múltiples allanamientos que se realizaron durante la tarde de ayer en 2 puntos de la región metropolitana donde ya han sido intervenidos en operativos antidrogas. Ustedes están viendo la captura de más de 13 sujetos, la mayoría de ellos mayores de edad, tanto en la población El Castillo como en la población Santo Tomás de la Pintana, con gran incautación de estupefacientes. Así es como el Departamento Antidrogas OS7 de Carabineros ingresó en más de 24 propiedades, 24 allanamientos que se realizaron en los sectores anteriormente mencionados, donde hubo complejidades debido a que habían casas, por ejemplo, que tenían más de 7 rejas. ¿Para qué? Para poder obstaculizar eventuales ingresos operativos de Carabineros, ventanillas para vender drogas, puertas reforzadas, techos con alambres de púas y cámaras de televigilancia. Esto pudo ser solventado gracias a los trabajos que pudo realizar la Policía de Investigación, la Policía, bien digo, civil, los Carabineros de Civil, bien digo, al igual que el Grupo de Operaciones Policiales Especiales de Carabineros, donde pudieron establecer que habían 2 bandas, 2 organizaciones delictuales, pero que no se competían el territorio, sino que establecían turnos, cuándo podían trabajar. Y así es como tenían sus casas de acopio, además las propiedades donde residían y que por eso es que tenían gran seguridad entre ellas. Bueno, fueron desbaratados con gran cantidad de estupefacientes con precios y además de eso, por lo mismo que la unidad de lavado de activos está continuando la investigación con el fin de poder incautar estos inmuebles y ojalá darle un buen propósito y entregarlos a la comunidad, al municipio, para darles un fin positivo para la gente que reside en el sector y desbaratar en definitiva estas bandas. Vamos a revisar el balance que realizó Carabineros al respecto. No hay lucha de territorio de poder, ya son casas que ya están vinculadas a una organización y que obviamente muchas veces tienen turnos para vender, tienen horario o venden distintas clases de droga en una casa y otra. Eran puntos de venta o jaula, oficinas, que son lugares que se utilizan exclusivamente para la venta de droga. En varios inmuebles ustedes pudieron constatar que se incautaron cuadernos o letreros con el precio de los productos que venden, como si fuera un local. El nivel de seguridad que mantenían ellos era tal
techos con alambres de púas. O sea, ellos ya estaban preparados ante la eventual llegada de carabineros para obstaculizar los allanamientos, como fue durante la jornada de ayer, donde se realizaron una treintena en la población del Castillo y también en la población Santo Tomás, pero eso no fue impedimento para que la policía uniformada pudiera acceder y detener a más de 13 traficantes, los cuales están tras las rejas. Cerramos nuestro despacho muy atentos a la investigación en torno a este ciudadano haitiano, el cual se encuentra gravemente internado en el Hospital San José, luego de ser acribillado en el barrio Bellavista. En estas imágenes que ustedes están revisando en pantalla, más de 5 disparos. Fue seguido por este sujeto en scooter con mochila de delivery. ¿Será delivery? No lo sabemos. Eso es la investigación que tiene que dictar aquello. De todas maneras, el robo con homicidio está prácticamente descartado. Pero de todas maneras, acá se está investigando que pueda ser un ajuste de cuentas, rencillas anteriores, que haya sido enviado para poder quitarle la vida a la víctima. Es parte de los antecedentes que están siendo analizados en un sector del barrio Bellavista que durante, claro, la jornada de este jueves, en la madrugada, hay poca gente que transita en el lugar, pero las motivaciones es lo que se desconoce y por lo mismo la APD, en conjunto con el equipo contra el crimen organizado y homicidios, están trabajando con el fin de poder capturar a este delincuente que acribilló al ciudadano haitiano en la comuna de Recoleta, Andrés. Fabián Collado con el reporte policial de la jornada. Muy buenas tardes. Continuamos con otras noticias. Lo informábamos ayer, la Policía de Investigaciones y la Fiscalía lograron desarticular a una organización criminal chino-chilena que se dedicaba al tráfico de drogas en el barrio Meix. Incluso la banda está vinculada a delitos como homicidios, secuestros, incluso al comercio sexual. Cristian Cereceda nos amplía la información. Cristian, buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Estamos hablando de la mafia Hongmen. Ese es el nombre de esta agrupación criminal china que estaría compuesta aproximadamente, según la información que se maneja, por 35 personas de esa nacionalidad en su gran mayoría. A la fecha hay 30 imputados que ya están detenidos y que van a enfrentar a la justicia la jornada de mañana al mediodía en el Centro de Justicia. Recordemos que ayer se amplió la detención de gran parte de ellos porque justamente habían diligencias que estaban en curso, principalmente para recopilar más antecedentes y también por otros detenidos que fueron cayendo con el paso de las horas. Y acá estamos hablando de una agrupación criminal que es muy lucrativa. De hecho, en estos allanamientos se incautaron 600 millones de pesos en efectivo, incluso un poco más. Y se presume que el avalúo total de todo lo incautado podría sumar cerca de 2.000 millones de pesos. Todo esto por una amplia gama de delitos. Tú mencionabas algunos, por ejemplo, la asociación ilícita, el tráfico de drogas, el lavado de activos, también está el comercio sexual a través de prostíbulos, además de casinos clandestinos y varios otros como homicidios, secuestros y también extorsiones que realizaban principalmente a ciudadanos también chinos. Todo esto se desarrollaba principalmente en el barrio Meix, en calles como Toesca, Gorbea, Bascuñán Guerrero, donde incluso varios de ellos registran domicilio. Según lo que se ha informado, estas actividades ilegales, ilícitas, se desarrollaban, por ejemplo, en subterráneos, en -2, -3, a la vista no de cualquier persona, e incluso con puertas que a simple vista no llamaban la atención, pero es ahí donde se desarrollaban estas actividades. También lo hacían en locales comerciales, que aparentaban ser, por ejemplo, restaurantes o mall chinos, pero en el segundo piso se generaban también estas actividades. Y esta investigación comienza por varios delitos, algunos de ellos que conocimos, por ejemplo, en octubre de 2023, donde un ciudadano chino fue asesinado dentro de un casino clandestino, aparentemente por problemas de negocios ilícitos. También hay otro ciudadano chino que también en el barrio Meix comenzó a disparar una subametralladora desde su balcón, sin ningún tipo de motivo aparente. Por lo tanto, cada caso fue recopilado, investigado, y es así como se logra llegar a esta mega organización a través de este operativo que fue denominado como Muralla Oriental, donde hay 30 detenidos e incluso también hay un carabinero que hasta ese momento estaba activo. Tenemos algunas declaraciones, escuchamos. Esta es la secuencia de otras indagatorias que llevamos hace tiempo. Se ha dado cuenta en ocasiones anteriores y anteriores la detención de distintas personas que vinculan alrededor de 24 sujetos asociados a distintos delitos.
que fueron puestos a disposición de los jueces de garantía y que se siguió investigando, y así estableció esta estructura de origen chino. Este procedimiento permitió finalmente desarticular esta organización criminal, hacer una importante incautación de dinero en efectivo, diferentes máquinas que dan cuenta de diferentes actividades de lavado de dinero, que finalmente deriva en evitar en este caso que las personas que realizan actividad lícita puedan actuar de manera normal. Claro, y acá la presencia de este carabinero fue muy importante para que esta organización china pudiese seguir avanzando. Son al menos 4 años de investigación y acá aparece la presencia de un cabo segundo de carabineros que hasta ayer estaba activo en la institución. Y según lo que se ha comentado, él tenía un rol de protección y también de entregar información privilegiada hacia estos traficantes chinos. Incluso él fue detenido en medio de estos allanamientos donde él se encontraba de civil porque aparentemente fue a buscar un pago producto de este trabajo informal que él realizaba. Una investigación muy compleja por lo demás porque también utilizaban un sistema financiero bastante antiguo que es informal, que se conoce como el hawala. Quizás Andrés tú lo conoces mejor, que es un sistema informal donde distintas personas reciben transferencias y van realizando este tipo de pagos. Pero el problema es que nunca pasan por la banca, funciona al margen del sistema bancario. Obviamente son personas que tienen algún grado de conocimiento financiero, por lo tanto realizar una trazabilidad es muy complejo y eso también fue un problema en esta investigación, aparte del idioma, que de por sí es complejo, pero además estos integrantes también utilizaban jergas, por lo tanto era doblemente difícil poder seguir la pista y eso también demuestra lo extenso de esta investigación, pero que termina con resultados bastante contundentes. Tenemos más declaraciones, escuchemos. Es relevante que el mercado financiero y los participantes del mercado financiero también internalicen las consecuencias que el uso de estas organizaciones criminales tienen de nuestra economía formal y de nuestros medios de pago formal. Los resultados del uso de esos POS creo que son bien relevantes para que el mercado financiero y quienes participan de él internalicen las consecuencias de esto. Operativo Muralla Oriental que termina con 30 detenidos, 28 son ciudadanos chinos y hay un chileno que es en este caso ahora ex carabinero. Todos ellos van a enfrentar a la justicia mañana al mediodía, donde de seguro el Ministerio Público va a pedir la prisión preventiva para varios de ellos. Cristian Cereceda, muchas gracias por la información. Muy buenas tardes. Informe especial. Relacionado con lo anterior, para ahondar en la operación Muralla Oriental, informeespecial.cl viene con más antecedentes exclusivos en el capítulo 3 de la serie A la sombra del dragón. Esta vez da cuenta de información inédita sobre el trío delictivo sindicado de liderar esta mafia china y cometer graves delitos y a sus nexos con la estafa Night Bridge, que afectó principalmente a carabineros. La información recabada advierte que ya está operativa otra banda de la misma nacionalidad que es aún más peligrosa que la Bang de Fujian. Esta tarde en informeespecial.cl va a haber un nuevo reportaje sobre este tema con nuevos antecedentes, nueva información, informeespecial.cl. Continuamos con otras noticias aquí en 24 horas al día. Un niño de 10 años fue herido por un fuego artificial, esto en medio del partido de Deportes Concepción y Cobreloa, esto por la definición del ascenso de Primera B a la Primera A. Felipe Jara con los detalles desde el Biobío. Felipe. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Claro, lo que fue una fiesta deportiva, porque hay que decirlo, fue una fiesta deportiva la que se vivió en el estadio Ester Roa Rebolledo de Concepción. Quedó lamentablemente en el epílogo, bien digo, empañada por esta situación que se registró al interior de este recinto deportivo. Estamos hablando de, lamentablemente, el lanzamiento y la activación de fuegos artificiales por una parte de quienes asistieron a este encuentro deportivo por la definición del ascenso. Un partido que se jugó ayer a eso de a las 20 horas y que están viendo ustedes precisamente en imágenes. Esta situación completamente al margen de la ley,
está absolutamente prohibido ingresar este tipo de elementos a los recintos deportivos. Hablemos de la división de la que estemos hablando, es una acción que está absolutamente prohibida, y pese a los anillos de seguridad, pese a los controles que se establecieron también en el perímetro y al interior de este estadio, hubo personas que ingresaron estos elementos. Bueno, ¿qué es lo que ocurrió? Que lamentablemente esto dejó herido a un niño de 10 años que estaba justamente al interior del estadio junto a su familia y que resultó con una herida en su ojo. Precisamente cuando esta situación estaba ocurriendo, se dio la alerta de lo que había sucedido, se activa el protocolo correspondiente y es así entonces que este niño en una ambulancia particular es trasladado hasta el recinto más cercano. ¿Cuál era? El CESFAM Víctor Manuel Fernández, ubicado a muy pocas cuadras, a unas 3 cuadras de este recinto deportivo. Ahí fue atendido, se lo decía yo, afortunadamente sus lesiones fueron catalogadas como heridas leves en uno de sus párpados. Ahí fue atendido, posteriormente fue derivado a su domicilio tras recibir la atención de urgencia en este recinto de atención de salud. Yo los quiero invitar a que pasemos a escuchar declaraciones al respecto. 10 años junto a su madre y personal policial, producto de una lesión en su ojo izquierdo tras incidentes con fuegos artificiales en el estadio Esterroa. Se aplicaron las medidas necesarias y se concluyó que finalmente tenía lesiones leves, producto de que no había ninguna lesión de trauma ocular grave, ni tampoco tenía lesiones por esquirla, sino que era netamente una irritación en su párpado superior. Claro, una herida que de acuerdo a los médicos de este CESFAM, al equipo que lo atendió, fueron catalogadas como lesiones de carácter leve. Eso no quita en todo caso la gravedad de lo que ocurrió al interior de este estadio, con estas personas que aún no están identificadas, pero que ya se está trabajando en la identificación. Hay cámaras al interior del estadio, precisamente ya en ocasiones anteriores, en investigaciones que se han realizado antes, las cámaras precisamente han permitido dar con la identidad de personas que han realizado este tipo de actos al margen de la ley en este estadio, particularmente el principal de la región del Biobío. Estamos hablando del estadio Ester Roa Rebolledo, donde ayer se jugó este encuentro entre Concepción y Cobreloa. Lo han anunciado las autoridades, lo ha dicho el alcalde de Concepción, Héctor Muñoz, también hace muy pocos minutos lo ha indicado y ha reforzado esta idea el delegado presidencial del Biobío, Eduardo Pacheco. Se van a iniciar las acciones legales, se va a denunciar justamente a la Fiscalía para que se realice la persecución penal en contra de las personas que realizaron estas acciones que terminaron además con un niño herido al interior del estadio Ester Roa Rebolledo. Los quiero invitar a que pasemos a escuchar qué fue lo que dijo el alcalde de Concepción. Este hecho no empaña el comportamiento de las 29.000 personas que asistieron al estadio, ese grupo de personas que esperemos que se identifique, que ingresan todos fuegos artificiales, no es lo que corresponde, es algo ilegal y un hecho condenable. Claro, un hecho condenable que lamentablemente terminó empañando esta fiesta deportiva que se vivió ayer con estadio, hay que decirlo también, absolutamente repleto, el estadio Ester Roa Rebolledo, pero que lamentablemente termina, como se lo decía, empañado por esta situación ilegal que está en plena investigación. Ahora van a ser fundamentales de las diligencias que se realicen, la revisión de las cámaras de seguridad para determinar quiénes fueron las personas que ingresaron estos elementos prohibidos a este estadio. Sí, porque de milagro ese niño no resultó con heridas mayores. Felipe Jara, muchas gracias por la información desde el Biobío. Y a propósito del mismo tema, Coaniquem lanzó la campaña preventiva para el uso de pirotecnia durante estas fiestas de fin de año. También se puede hacer extensivo al fútbol, lógicamente. La idea es prevenir quemaduras, sobre todo entre los niños menores de 15 años. Sofía Carrizo con los detalles. Sofía. Claro, y consecuencias que pueden ser irreversibles y que incluso puede causar la muerte. Ya desde hace 30 años, Coaniquem lanza esta campaña para prevenir accidentes, quemaduras relacionadas por los fuegos artificiales. Y ahora se fortalece este llamado a la ciudadanía. ¿Por qué? Porque ya estamos cerca de las festividades de fin de año, principalmente Año Nuevo, donde lamentablemente, Andrés, la manipulación de fuegos artificiales se ve incrementado
aún más, pero esto, como yo les comentaba en un principio, puede ocasionar quemaduras, daños irreversibles a estos niños muy pequeños. Bueno, Juanique nos comentaba que en la campaña pasada del año 2024 al 2025 ya han tenido aproximadamente 7 casos de menores de 15 años con distintas quemaduras. Hay una situación grave acá porque el hecho de manipular no solamente puede ocasionar un daño a la persona que está usando este fuego artificial, sino que también a una persona, a un niño que puede estar observando, simplemente mirando. Mira, tenemos las declaraciones por parte de Juanique y ahí les sigo detallando lo que ha dado cuenta a raíz de esta misma campaña. Los casos se concentran alrededor de Navidad y Año Nuevo. Nosotros hacemos la vigilancia desde el 6 de diciembre, pero es habitual que los primeros días de diciembre no recibamos muchas notificaciones. Se concentran en esa fecha. A las familias, a las mamás, a los papás, a los abuelitos, abuelitas. Es durante las festividades de Navidad y Año Nuevo donde nos ponemos más en riesgo y por lo tanto tenemos que estar muchísimo más atentos. Lamentablemente, un 30% prácticamente de los niños que resultan afectados no estaban manipulando fuego artificial, estaban solamente observando. Bueno, ahí escuchamos las declaraciones por parte de Juanique y yo quiero centrarme en lo último que decía. Niños que están mirando como un adulto está utilizando fuegos artificiales, pero ¿de qué tipo? De acuerdo a lo que daba a conocer Juanique en su campaña 2024 a 2025, de los casos que yo les comentaba, estos 7 casos, los fuegos artificiales que han ocasionado, accidentes que más se repiten es utilizando un petardo, una de estas estrellitas o como también una bengala, donde han ocasionado daños principalmente en las partes más expuestas que tenemos del cuerpo humano, por ejemplo la mano, la cara e incluso los ojos, lesión ahí ocular, lo veíamos en el caso allá en la región del Biobío de lo que pasó al interior de este partido. Y bueno, niños bajo los 15 años, principalmente entre las edades de los 10 a los 13 años. Utilizar, manipular, comprar, distribuir, fabricar fuegos artificiales, pirotecnia está por parte de la ley como un delito. Está prohibido realizar aquello. Incluso en estos últimos 3 años se han detenido a más de 700 personas por infringir esta normativa. Bueno, también tenemos declaraciones por parte de Carabineros porque obviamente se refuerzan los decomisos. Hemos ido a una cantidad de decomisos de fuegos artificiales, de productos que llegan justamente a manos de los niños. Pero pásenme a escuchar lo que dicen desde Carabineros. La diferencia entre accidentes asociados a pirotecnia doméstica previo y posterior a la ley es una disminución de un 90%. Eso no es una cifra que uno vea habitualmente. De hecho, es muy, muy infrecuente. Y por eso digo que es elocuente. Y la razón por la que eso es así es justamente por la ley, porque es muy difícil, si no imposible, lograr una disminución de esa envergadura si es que uno no modifica la realidad en que las cosas pasan. Esta norma que tipifica como delito la tenencia, el porte, la fabricación, la importación, la manipulación de fuegos artificiales va en directo beneficio de proteger a nuestros menores, porque no son precisamente ellos los que manipulan los fuegos artificiales, sino que, como hemos visto, son muchas veces ellos víctimas por estar presenciando un espectáculo de estas características o la manipulación irresponsable de fuegos artificiales. Claro, por ejemplo, si se detiene a una persona manipulando, vendiendo, fabricando fuegos artificiales, se expone a presidio entre los 541 días hasta los 5 años. Así que, por favor, tener harto ojo en torno al uso de pirotecnia. Y en caso de que alguien ve a un vecino, a una persona vendiendo, manipulando, utilizando de una manera constante fuegos artificiales, lo más importante es a que haga la denuncia.
una llamada anónima a Carabineros alertando de esta situación a través de los distintos canales oficiales y de esa forma finalmente se puede prevenir. En caso de que ocurra un accidente, bueno, puede ingresar a la página de Coaniquem. Ellos tienen un WhatsApp donde le pueden brindar 24/7, obviamente, ayuda y guiándolo o también dirigirse de manera inmediata a un recinto asistencial. Importantes recomendaciones, Sofía Carrizo, muchas gracias. Buenas tardes. Vamos a cambiar completamente de tema. Esta ha sido una polémica durante las últimas horas. El proyecto Cerro Centinela es un hecho. Se firmó el convenio que da una respuesta definitiva a las familias que habitan la mega toma de San Antonio. ¿En qué consiste este acuerdo? Josefa Bustos nos cuenta los detalles. Josefa, muy buenas tardes. Hola Andrés, ¿cómo estás? Buenas tardes. Sí, hace solo algunos instantes concluyó esta importante reunión en dependencias del MIMBU, donde justamente llegaron dirigentes que han sido parte de esta lucha, de esta contienda de más de 6 años, ¿no? Para poder quedarse en este lugar que consideran como propio, pero que como ya lo hemos sabido, pertenecía a un terreno privado, fue parte de una negociación que no llegó a puerto, por parte del Estado y que finalmente termina en un anuncio de expropiación. ¿Qué es lo que faltaba conocer entonces, luego de lo que se anuncia hace algunos días atrás, que finalmente el Estado va a expropiar esto a la inmobiliaria de San Antonio, 100 hectáreas de las 215, pero también se anuncia que va a haber un plan habitacional? Hoy se firma el convenio de trabajo en conjunto con las cooperativas, 40 cooperativas que componen prácticamente el 90% de las familias que allí viven en el Cerro Centinela, para que en conjunto trabajen para desarrollar este plan habitacional. Los alcances en general de cómo va a existir, cómo se va a proceder, todavía está muy incipiente, muy en pañales, nos decían, pero sí, acá está con esta firma de convenio la manifestación expresa de que se va a trabajar y que ahí se van a poder quedar estas familias. Hay también una corresponsabilidad a la que ha hecho mención el ministro. El Estado se hace cargo de asumir el costo de tener estos terrenos, pero también los vecinos van a tener que hacer un trabajo de colaborar con la urbanización y de, por ejemplo, las personas que queden fuera de estas 100 hectáreas que va a adquirir el gobierno, acercarlas a estas 100 hectáreas, todos los demás, y poder compartir los terrenos. ¿Cómo va a funcionar eso? Por cierto que también hay dudas, pero toda la confianza de parte de los vecinos que va a ser un proceso que a todos les va a permitir finalmente poder quedarse en el Cerro Centinela, donde llevan varios años, poder desarrollar sus vidas y en dignidad, en condiciones de dignidad, es lo que también ha mencionado el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo y por supuesto el Serviu. Yo los invito a que pasemos a conocer también las impresiones, algunos detalles de cómo se prevé que podría ser entonces este plan habitacional en esa zona de San Antonio. Hoy estamos firmando este convenio. El convenio es un paso gigantesco para nosotros y esto no es de gratis, ¿ya? Nosotros tenemos un aporte por cooperativa. Ese aporte es parte del trabajo en conjunto, de la corresponsabilidad, y estamos confiados en que vamos a seguir adelante, que vamos a lograr nuestro objetivo y es por fin que se cumpla la primera palabra de 6 años atrás, que vamos a poder estar en el espacio que va a ser propio. Aquí, de producto de todas las discusiones, producto de la solicitud del proyecto habitacional, se llegó a que lo mejor era un proyecto habitacional con las características que planteamos. Este es el camino regular del Ministerio de la Vivienda, eso quiero decirle. Cualquier grupo llega al ministerio, a los Serviu y dice, mire, nosotros tenemos un proyecto, tenemos un terreno, y le dicen, y tenemos una entidad que nos está asesorando, y le dicen al ministerio, nosotros queremos postular al sistema. Bueno, eso es lo que se está haciendo acá. Este es el camino regular dentro de todas las normativas que tenemos y por eso quiero aclararle. Este convenio marca un norte importante de cómo se va a desarrollar este proyecto habitacional, iniciativa que va a permitir poder contar con un plan maestro y con un proyecto de urbanización para de alguna manera generar en este sector, en este territorio de la comuna de San Antonio, un proyecto
que permita tener a cada una de las familias el estándar mínimo de urbanización que se requiere para que las familias vivan con dignidad. Bien, ahí estaban entonces las impresiones luego de la firma de este convenio, que como yo les decía, lo que viene es a dejar expresa la voluntad y el camino a recorrer de aquí en adelante que van a tener los vecinos. Estas prácticamente 3.700 familias, son un poco menos, que viven en estas 100 hectáreas que van a ser expropiadas. ¿Y cómo se va a proceder ahí con este plan habitacional? ¿Cómo se van a desarrollar los caminos? ¿Cómo las personas van a lotear? O sea, este terreno, este paño, Andrés, de 100 hectáreas que van a ser expropiadas, tienen que ser loteadas, tienen que ser divididos de la manera más similar posible para cada vecino. Todo ese proceso tiene que empezar a ocurrir con una urbanización de la que también va a ser parte la propia comunidad a través de, digamos, todas estas colectividades, ¿verdad? Esa es una parte, pero también nos decían que la orden de desalojo podría estar vigente, entendiendo que hay una orden de la Corte de Valparaíso, ratificada por la Corte Suprema, que dice que lo que había que presentar era un plan de desalojo. Lo que fue presentado junto con el anuncio de la expropiación fue un plan de desalojo. Y eso lo tendrá que ver Interior, nos decían acá, el Ministerio del Interior, nos decían desde el Ministerio de la Vivienda. ¿Se entiende? Entonces, ahora lo que se espera es que dentro de los próximos días, con los que no formaron parte de estas colectividades, se empiece a proceder con el desalojo, porque no fueron parte de este proceso de negociación, y empiecen a salir quizás a albergues según disponga el municipio. Parte de una historia, Andrés, que ha sido súper larga en la megatoma de San Antonio y que sigue sumando capítulos. Sí, que todavía le queda paño por cortar y seguramente va a ser definida en el próximo gobierno después del 11 de marzo. Muchas gracias, Josefa Bustos, por el informe. Nos vamos a la pausa, 13 horas con 37 minutos, ya con 28 grados en la capital. Ya volvemos con 24 horas al día. Volvemos con las noticias y ponga atención con lo que viene. La banquetera, que no se presentó en 4 matrimonios el fin de semana, respondió a las acusaciones de estafa. La dueña de la organizadora acusa sabotaje en su contra. Hans Christensen con los detalles. Hasta ahora, Hans. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Y por supuesto, de alguna forma lo que se hizo fue jugar con las expectativas, con las esperanzas y probablemente con una de las fechas más importantes en la vida de todas las parejas que buscan este rito como uno de los momentos más importantes para compartir con sus amigos y sobre todo con sus familiares. Estamos hablando en este caso de 4 parejas que vieron de alguna forma no frustrada la ceremonia, pero sí todo lo que tiene que ver con la celebración. 4 matrimonios en simultáneo en donde la banquetera lisa y llanamente no llegó a cumplir con este servicio. Ellos decían, de alguna forma, fueron creyendo que pese a que las horas comenzaban a pasar y que ya eso de las 2:30 de la tarde no tenían ningún tipo de respuesta, podía haber algún tipo de cambio en esa situación, pero lo cierto es que se quedaron muchos de ellos con los salones vacíos, tuvieron que improvisar de alguna forma parte de la comida. Algunos de los amigos se fueron a los supermercados a comprar carne, otros alcanzaron a llamar food trucks para comer hamburguesas, incluso churrascos, pero de alguna forma es un cambio rotundo a lo que ellos pensaban y tenían planificado hacer finalmente para uno de los días más importantes de su vida. Ahora, bien, fuimos a buscar explicaciones, intentamos llamar a esta banquetera que se llama Probarte, es muy conocida acá en la región de Valparaíso, se ha hecho cargo, por ejemplo, de la gala del Festival de Viña del Mar, y es por eso también que de alguna forma lo que hacía era generar confianza, la confianza necesaria para poder contratarla en este tipo de eventos. Sí, no había existido respuesta, al menos durante los primeros días, pero ya conocimos mayores detalles, conversamos con el abogado que representa a la dueña de esta empresa y básicamente lo que ellos aluden es que a ella también la engañaron, su socio de una sociedad. De hecho, como nos explicaba, lo que hizo fue llevarse al equipo que trabajaba con ella de alguna forma para hacerla quedar mal frente a sus clientes. Tenemos esas impresiones, ¿qué les parece si las escuchamos? Mi representada, en vez de ser victimaria, ella también es víctima. O sea, que el equipo que tenía mi representada se fue con un tercero
que incluso estaba tratando de ayudar a mi representada para que salieran mejor los eventos y después se van con él, claramente hay un boicot. Bueno, allí muy importante, sin lugar a dudas, poder ir conociendo las distintas caras de un mismo hecho. Conocíamos a principios de semana la declaración, sin lugar a dudas, de los afectados, que son quienes hoy por hoy lo que exigen no solamente es de alguna forma una indemnización, sino que además la restitución de los fondos que se pagaron por un servicio que finalmente no se cumplió. Y por otro lado también conocer la postura que tiene esta mujer que ha sido sindicada como la responsable, y ella dice nada de aquello ha ocurrido porque ella también de alguna forma señala que fue víctima de un boicot por parte de este socio, con quien de hecho también conversamos con su representante legal, su abogado, y echa por tierra completamente esta declaración, esta versión, incluso señalando que él intentó ayudar a algunas de estas parejas en la medida de lo posible. Vamos a quedar atentos y vamos a seguir ampliando esta situación frente a cualquier novedad, cualquier, por ejemplo, demanda, alguna querella que pueda ser ingresada. Volvemos con ustedes. Muchas gracias, muy buenas tardes. Y seguimos con otras noticias. El presidente Gabriel Boric encabezó hoy la ceremonia de inauguración del Jardín Infantil Augusto Dalmar, esto en la comuna de Los Espejos. En la instancia, el mandatario destacó la importancia de construir este tipo de recintos educacionales, lo que, según señaló, mejora la seguridad de los entornos e impulsa la recuperación de los espacios públicos. Escuchemos lo que dijo el jefe de Estado. Cuando llegamos al gobierno, habían 94 jardines abandonados. Esto no es solo por la pandemia. Muchas empresas que en el camino dejaron de funcionar y dejaron los jardines tirados. Este es un ejemplo, porque este jardín quedó abandonado en enero del 2019, en enero del 2020, perdón, antes de que la pandemia llegara a Chile. Por lo tanto, hay varias responsabilidades ahí. Y cuando llegamos al gobierno dijimos, esto no puede ser, porque cuando se construye un jardín en un espacio como este, además se convierte en un espacio seguro en el entorno. El poder construir un jardín infantil, el poder construir una institución pública da seguridad también. Porque uno de nuestros empeños es recuperar los espacios públicos para la ciudadanía. Está con la boca abierta. Ya volvemos con 24 horas al día. Volvemos con las noticias. Una pareja de delincuentes fue detenida tras robar una iglesia, esto en la comuna de San Bernardo. Lo vemos en la imagen. Escalaron la reja para ingresar al inmueble donde fueron sorprendidos por carabineros. Retomamos el contacto junto al periodista Fabián Collado. Fabián. Muy buenas tardes. Se trata de un grupo de delincuentes los cuales durante esta madrugada llegaron hasta la avenida Condel de la comuna de San Bernardo, donde vulneraron los accesos de seguridad de una iglesia evangélica. Ahí es donde sacaron prácticamente de cuajo la reja perimetral y posteriormente accedieron hasta este recinto religioso para poder sustraer diversas especies. Desordenaron de todo. Se llevaron artículos tecnológicos. Mientras tanto, a raíz del ruido es que vecinos del sector llamaron a carabineros, los cuales a los pocos instantes llegaron al lugar y vieron primero esta reja, la cual no estaba en su normal posición, además parte de la estructura que estaba rota, y seguido a aquello es que los delincuentes estaban a pocos pasos del lugar con las especies. Por lo mismo se gestó todo un operativo y se logró la captura de ambos delincuentes. Por lo anterior es que los dos fueron trasladados hasta la unidad policial, en este caso la 62 Comisaría de San Bernardo, donde en definitiva quedaron tras las rejas. Quiero que pasemos a revisar más antecedentes a continuación. El dueño, ya comunicado con la empresa de seguridad, estaba monitoreando la acción de estos antisociales, el cual al llegar todavía se encontraban los individuos. Al percatarse de la presencia de los dueños, estos huyen y se dan a la fuga, pero metros de distancia son detenidos por personal de la 62 Comisaría de San Bernardo. Artículos tecnológicos que fueron sustraídos por estos delincuentes, que están evaluados en cerca de 1,5 millones de pesos. Lo que llama la atención es que uno
de los antisociales detenidos tiene más de 23 detenciones a su haber y 17 de ellas vinculadas al robo en lugar no habitado, o sea, al mismo tipo de delito en el que fue sorprendido, en este caso, el robo a la iglesia evangélica de la avenida Cóndor en la comuna de San Bernardo. 2 delincuentes que quedaron tras las rejas y que van a ser puestos a disposición de la justicia por la sustracción de esos artículos tecnológicos en la iglesia de esa zona de la región metropolitana. Fabián Collado, muy buenas tardes. Vamos a cambiar completamente de tema, volvemos al ámbito local. El consumo de alcohol alcanzó su nivel más bajo en 30 años y de marihuana en adolescentes también llega a mínimos históricos. Esto según el Estudio Nacional de Drogas del SENDA. Pamela Araya nos entrega los detalles. Pame, muy buenas tardes. Hola Andrés, muy buenas tardes. Y vamos de inmediato a profundizar en lo que tiene que ver con el consumo de alcohol y esta baja histórica. Esta encuesta se hace desde 1994 y ahora se conoció la versión 2024. Y bien, cuando se hizo esta encuesta, el 40%, 4 de cada 10 decía que consumía alcohol una vez al mes, independiente de cuánto alcohol. Pero decía, sí, este mes yo consumí algo de alcohol. En el año 2022 era el 60% de la población. Acá se toma una muestra, se consulta a un grupo de personas, después representativo para 11 millones de habitantes. 60% en el año 2002. Pero ¿qué ocurre? Este año alcanza esa cifra el 34%. Si lo aproximamos, el 35% de la población y la principal baja se da entre hombres y mujeres de las siguientes edades, de los 26 a los 34 años y de los 45 a los 64 años. Eso sí, ahora si tomamos este grupo de personas que dice que sí bebe alcohol en el mes, hay un dato importante y que las autoridades dicen también tenemos que hacernos cargo de aquello. El 50% se embriaga. ¿Qué significa embriagarse? Por ejemplo, que tomó 5 tragos en el caso de los hombres o más y 4 tragos en el caso de las mujeres o más. Ese entonces es el nivel internacional, el estándar que habla de la embriaguez y por supuesto eso también pone en peligro a las personas. Nosotros le consultamos a la directora de SENDA a qué se debe esta baja en el consumo de alcohol y ella dice que son varios factores, así que vamos a escuchar lo que señaló. Nosotros tenemos varias hipótesis respecto a este descenso. Primero, que las personas redujeron su consumo durante la pandemia. Tenemos una percepción de riesgo de un 89,8 respecto al consumo de alcohol y las consecuencias sociales, digamos, y sanitarias que tiene respecto a la salud física también, pero también a las dificultades que puede generar el entorno. Que hay generaciones, o sea, una cohorte que históricamente concentraba en mayor prevalencia y hoy tienen más edad y adoptan estilos de vida más moderados. O sea, también tenemos acá la instalación justamente de una cultura más saludable y le agrego también el reglamento de la nueva ley de alcoholes que entró en vigencia hace más de un año. Multifactorial entonces el por qué se está consumiendo menos alcohol en Chile y se espera que en los próximos años también pueda ascender. Tú mencionabas, Andrés, lo de la marihuana, que también tiene bajas históricas en relación a, por ejemplo, los últimos 10 años y que esto alcanza un 10% y la baja más considerable está en un grupo de la población muy sensible y vulnerable. Claro, todos son vulnerables a las drogas, pero hay un grupo especial que son los niños y adolescentes de 12 a 18 años también han tenido una disminución considerable. Y decía la directora de SENDA que esto responde mucho a el trabajo de la sociedad civil, a las dirigentes, a los grupos de apoyo, a cómo en el colegio también se puede apoyar a los niños. Y por lo mismo, para reconocer esa labor, este estudio se dio a conocer acá en la Junta de Vecinos de La Pintana, Laura Rosa Méndez, donde hubo muchas organizaciones que mostraron el trabajo que están haciendo precisamente de prevención. Sobre aquello también habló el ministro del Interior. Escuchemos. Pero se nos olvida muchas veces que hay un componente vinculado a la salud, que es probablemente más relevante, porque da cuenta de la demanda de determinadas sustancias ilícitas o el consumo excesivo de alcohol, que genera un enorme daño en las personas, en las familias, deteriora la vida en los barrios y termina teniendo consecuencias nefastas para el conjunto de la sociedad chilena. Lo que muestra este estudio da cuenta de cómo ha aumentado la conciencia en la sociedad chilena respecto de los riesgos que implica el consumo de alcohol y el consumo de drogas.
Para terminar, 2 datos. Uno dice que ha bajado considerablemente el ofrecimiento de drogas, es decir, el acceso que hay para acceder a las drogas. Ha bajado la oferta. Pero acá hay un dato que, si bien el aumento no es tan relevante, de todas maneras es un aumento. Que se ha incrementado el consumo de analgésicos y tranquilizantes sin receta, y es un punto que también han puesto bastante atención las autoridades, considerando la cantidad de medicamentos que, por ejemplo, se venden en la calle. Sí, a poner el foco en ese último ámbito que tú mencionas. Pamela Araya, muchas gracias por el completo informe. Muy buenas tardes. Hay días que marcan la historia de un país. Días que nos convocan a mirar de frente el futuro. Este 14 de diciembre, la segunda vuelta presidencial no es solo una elección. Es el momento en que elegimos juntos el futuro de Chile. Y TVN estará presente en este trascendental momento con la información y el compromiso de nuestro departamento de prensa desde las 6 de la mañana y en todo Chile. Domingo 14 de diciembre, segunda vuelta presidencial en TVN. Elecciones 2025. Quedan 10 días para la segunda vuelta del próximo 14 de diciembre. Y tras el penúltimo debate presidencial realizado ayer miércoles, los 2 aspirantes a la moneda, Janet Jara y José Antonio Kast, apuntaron hoy contra el discurso que tuvo su contrincante, obviamente, en este nuevo cara a cara. Ignacia Jiménez, con los detalles a esta hora de la tarde. Nacha, vamos contigo. ¿Cómo estás, Andrés? Buenas tardes. Claro, siguen los análisis por el debate mientras los candidatos están desplegados de cara a lo que ya es la recta final de esta campaña presidencial. Una semana exacta queda de tiempo de propaganda y eso se nota también en el aumento de actividades que han tenido los candidatos. Esta jornada, José Antonio Kast, por ejemplo, reunido con la Fundación Coanil, y la candidata Janet Jara con una actividad en la comuna de San Bernardo para abordar su propuesta de primeros 100 días en materia de seguridad. Candidatos que tuvieron en el marco de estas actividades espacio para analizar lo que fue el debate del día de ayer, del día miércoles, que los enfrentó en un tono bastante duro, donde pudieron contrastar posiciones, pero también se vio una ofensiva de parte de Janet Jara, que algunos decían la dejó como la ganadora del debate. Incluso hoy día sale una encuesta de Panel Ciudadana que la muestra con esa preferencia como la que se habría mostrado con un mejor desempeño al interior de este debate, según esta encuesta. Un tono que le consultábamos a la candidata si es que va a ser el que va a mantener en el debate que queda la próxima semana, el debate de Anatel. Y ella decía, no tengo por qué cambiar el tono, que su intención de ir contrastando las ideas y puntos que a su juicio no son de coincidencia con José Antonio Kast van a seguir mostrándose. Y de hecho acuñó un término que utilizó bastante José Antonio Kast en el debate del día miércoles, apuntando a la palabra depende, para referirse a este tono que ella podría utilizar en los próximos encuentros con el abanderado del Partido Republicano. Revisemos las palabras de la candidata. Yo creo que las elecciones hay que ganarlas con la verdad por delante y con las propuestas. Y si a eso le llaman el tono, así va a ser. Voy a seguir proponiendo cosas, pero también diciendo verdades que a algunos les pueden incomodar, como por ejemplo que el asesor económico de Kast es el que ideó la colusión de los pollos. Pero creo que es necesario que la ciudadanía lo sepa. De todas maneras, esto es muy interesante porque ahora vamos a tener por fin un debate televisado. Ojalá que no se baje el candidato. Sería bueno que no se baje. Ya, ahí las declaraciones de la candidata presidencial, que incluso ironizaba ahí por la definición que tomó José Antonio Kast de no participar en otros foros que se intentaron realizar durante esta segunda vuelta presidencial. Para esto también tuvo respuesta José Antonio Kast, que yo les decía esta mañana, tuvo una actividad en Coanil, en la comuna de Ñuñoa, y abordó el tema respecto a los debates y dijo que si alguien esperaba que él tome un tono como el que tenía la candidata Janet Jara, la verdad es que eso no va a ser así, que él va a seguir con un tono con la idea de poner sus puntos sobre la mesa, sus propuestas sobre la mesa, y de hecho dice, yo elegí el tono directo de enfrentar
las ideas, a diferencia de la otra candidata. Escuchemos lo que señaló José Antonio Kast. Nosotros elegimos, o yo elegí una respuesta clara, directa, en torno a ideas. La otra candidatura eligió un estilo confrontacional. A diferencia de la otra candidatura, nosotros hemos tenido una sola posición. Y cuando uno quiere responder claramente, no todo lo responde en blanco o negro. Por lo tanto, si alguien espera en un debate como ese que yo tome la actitud que ha tomado la candidata Janet Jara, no la va a encontrar en mí. Ahí las declaraciones del candidato José Antonio Kast, que mañana va a iniciar un despliegue por la región del Biobío y se espera que su cierre de campaña se realice, al menos el de la región metropolitana, en el Estadio Bicentenario de la Florida ya la próxima semana. Janet Jara también inicia una gira hacia la región del Biobío. Esta tarde va a estar en la comuna de Hualpén. Mañana tendría algunas actividades también en Concepción. Durante el fin de semana se espera que viaje hacia la zona norte del país y, de hecho, su cierre de campaña el día jueves, el último día de campaña, en 7 días más, va a ser en la región de Coquimbo. Ignacio Jiménez, muchas gracias por el reporte, muy buenas tardes. Estamos a la espera también del próximo debate Anatel, que va a ser este martes 9 de diciembre en dependencias de este canal. Vamos a la pausa y al regreso información de la economía aquí en 24 horas al día. Ya volvemos con 24 horas al día. Tu bolsillo. Volvemos a 24 horas al día con información de la economía y ponga mucha atención a lo siguiente. Esto ya parece casi un chiste. El Ministerio de Energía reconoció un posible nuevo error en las cuentas de la luz. Felipe Gallegos nos cuenta de qué se trata, cuánto nos puede impactar este error. Felipe, vamos contigo. Sí, Andrés, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Claro, un nuevo error en las cuentas eléctricas y que implica particularmente la fase de la transmisión energética. Lo vamos a tratar de explicar bien en fácil. El gobierno encargó un estudio al Coordinador Eléctrico Nacional para estudiar la fase de la transmisión, para valorizar los activos de las transmisoras eléctricas. Pero ¿qué pasó? Que detectó inconsistencias bien importantes entre lo que los activos que detecta el gobierno versus los que calculan las transmisoras eléctricas. Esto podría haber implicado que se haya cobrado una tarifa distinta a la que finalmente después se cobró. De hecho, el ministro de Energía, Álvaro García, conversó esta mañana con los medios y no descarta que estemos en presencia de nuevos sobrecobros en las tarifas, justamente por este valor, por la transmisión eléctrica, por esa fase que es las torres de alta tensión que finalmente llevan la energía a nuestras casas. Escuchemos justamente lo que dijo hace poco rato el viceministro de Energía y Economía, Álvaro García, quien explica esta detección que finalmente realiza el Coordinador Eléctrico Nacional, fallas o eventuales fallas en los cálculos de la transmisión eléctrica, que es una de las fases que permiten calcular el valor de la energía. Pudo haber incidido, es una información que aún no tenemos, nos vamos a demorar aproximadamente 2 semanas en calcularlo y como tú bien señalas, probablemente nos vamos a encontrar con casos que sobrevaloraron su capital, lo que implica aumentar las tarifas, y otros que lo subvaloraron, lo que significa reducir las tarifas. Por lo tanto, no estamos en condiciones de hacer una afirmación sobre su impacto en las tarifas todavía, esperamos hacerlo prontamente. Si tenemos un problema en la conexión con Felipe Gallegos, esta información que se dio a conocer durante la mañana respecto a un nuevo error en el cálculo de las cuentas de la luz, al igual como se trató en el segundo error, podríamos decir, porque el primero, el genérico, incluso el que le costó su puesto al ministro de Energía de ese entonces, Diego Pardo, y después asume Álvaro García, tenía que ver con la generación de energía. Los siguientes 2 errores, el anterior que reconoció incluso una vez asumido Álvaro García, tenía que ver con la transmisión. Aquí, al parecer, también se trataría de lo mismo. Le preguntamos a la gente de la calle justamente qué opina de esta situación. Escuchemos declaraciones.
que devuelvan lo que cobraron de más, pues, que regularicen y que se estabilicen las cuentas, que sea cobre lo real. Pues. Que lo baje la cuenta de la luz, que se vayan descontando de ahí, pues. Es la idea, porque la plata no creo que la devuelvan. Pero que sea más transparente. Más transparente, por supuesto. Somos inocentes nosotros, únicamente nos quitan la plata del bolsillo y punto. Bueno, más adelante retomaremos el contacto con Felipe Gallegos y como decía el ministro, en un par de semanas tendremos más claridad respecto a los números que puede repercutir en este nuevo error en los cálculos de las cuentas de la luz en nuestro país. El tercero ya en pocos meses. No me lo pierdo. Porque nuestro canal transmite el Copihue de Oro después de 24 horas central, a eso más o menos de las 10:30 de la noche. Yo diría que antes, ¿ah? ¿Antes? Sí. Antes. Sí, antes. No, me pilla. El noticiero va antes hoy. Escuché por ahí, sí. Escuchó por ahí. Si nos pueden confirmar, pero sí, 8:30 va el noticiero. O sea, esto debe ir tipo 9:30, 10. 9:30, 10. El Copihue. Sí. Me están soplando como un tirón de oreja aquí en la muela. Ah, no, ¿Qué temazo este? Sí. Luis Jara. ¿Cuál es el paso? A ver, dale el paso, ya lo hizo. A ver, ¿tú puedes? No, haga tontera ya. Dejamos con el Copihue de Oro, esa es la invitación, no me hagas hacer tontera. Nos vamos. Después de 24 horas central, Copihue de Oro. Que le vaya bien. Chao. Chao. De vez en cuando